Estamos en Alba de Tormes, Villa Ducal y Villa Teresiana. En el año 2022 celebramos dos centenarios muy importantes, el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús y el primer centenario del doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca. En 1622 y en 1922 tuvieron lugar estos dos acontecimientos respectivamente. Nos encontramos en la octava fundación de Santa Teresa de Jesús, donde además conservamos su sepulcro. La presencia de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes es por tres motivos. En primer lugar, por familia. En la casa del Osovalle, cuya fachada se puede contemplar en la plaza de Santa Teresa en Alba de Tormes, enfrente de la Fundación Teresiana, vivía su hermana Juana. Era la pequeña de los hermanos. La mamá había muerto al nacer Juana y Santa Teresa a su hermana pequeña le hizo las veces de madre. Por ese motivo las dos hermanas permanecieron muy unidas durante toda la vida. Cuando la santa muere aquí en Alba de Tormes, en esta octava fundación, su hermana Juana, que vivía enfrente del monasterio, visita a Teresa en la última enfermedad. La segunda relación de la Madre Teresa con Alba de Tormes es por amistad, con la duquesa doña María Enríquez. Era la esposa del gran duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo. La amistad con la duquesa doña María por parte de Santa Teresa y por parte de la duquesa duró toda la vida. De hecho, también en la última enfermedad de la santa, la Madre Teresa es visitada por la duquesa doña María Enríquez. La tercera relación de Santa Teresa de Jesús con Alba de Tormes es por la fundación que realiza en el año 1571. Posteriormente, avanzado el siglo XVII, se funda el convento de San Juan de la Cruz para los padres carmelitas descalzos, que serán capellanes del sepulcro teresiano desde la fundación del convento hasta el momento presente. La relación de Santa Teresa de Jesús con Alba de Tormes es, por lo tanto, por tres razones. La primera por familia, la segunda por amistad con la duquesa de Alba y la tercera por la fundación teresiana. En esta fundación se realiza la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora. Tres capítulos importantes en la vida de Santa Teresa de Jesús. Se trata del monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen. Este título tan bonito se lo puso la Madre Teresa. Dentro de este monasterio vamos a visitar esta exposición teresiana, que cuenta con más de 200 piezas artísticas y más de 40 paneles explicativos. Vamos a realizar una visita guiada a la exposición. En el inicio de nuestra exposición nos encontramos con la figura de Santa Teresa de Jesús en la cátedra de Fray Luis de León, en la Universidad de Salamanca. Esta fotografía evidentemente nunca se produjo. Históricamente Santa Teresa nunca estuvo en la cátedra de la Universidad de Salamanca enseñando e instruyendo. Pero ella hoy, como mujer, como santa, como doctora, nos está indicando por medio de esta fotografía que entremos en su casa para que seamos sus alumnos y ella nos enseñe como mujer, como santa, como doctora, muy importantes lecciones de vida. Por medio de esta escultura, Santa Teresa de Jesús nos recibe y lo hace con los brazos abiertos. Somos bienvenidos a su casa. Ella nos acoge y nos va a enseñar cómo es, como mujer, como santa, como doctora. Aquí vemos a Teresa de Jesús en esta triple característica suya tan peculiar. Una mujer santa, doctora, que desde esta cátedra nos está instruyendo. Nosotros nos situamos en este espacio como aprendices de esta gran mujer santa y doctora. Podemos contemplar el título de la exposición con la firma de Teresa de Jesús y los tres capítulos, Mujer, Santa, Doctora. Por medio del camino de perfección, en el capítulo 20
23, Santa Teresa nos dice: juntos andemos. En esta exposición se pretende un encuentro personal de cada visitante con la Madre Teresa, de modo que es ella la que nos va a ir explicando cómo es, como mujer, como santa, como doctora. Un encuentro personal del visitante con la Madre Teresa de Jesús, comenzando por el primer capítulo. Teresa de Jesús, mujer. Ella vive con plena conciencia y con gozo su realidad como mujer. Cada época histórica tiene sus dificultades y también sus posibilidades para todos, hombres y mujeres. Santa Teresa de Jesús, con su ejemplo, nos enseña a superar las dificultades aprovechando las posibilidades. Este óleo sobre lienzo del siglo XVII procede del Palacio de Monterrey, en Salamanca. Es propiedad del Duque de Alba. Y en él contemplamos a Jesucristo con las mujeres, la Virgen María, María Magdalena y Teresa de Jesús. Tres mujeres sin duda muy representativas. Y en ellas están reflejadas todas las mujeres que a lo largo de los siglos, siguiendo a Jesucristo, se han realizado plenamente como mujeres. Vemos cómo es Teresa de Jesús como mujer. Mujer libre. Manifiesta la libertad principalmente de dos maneras: en la reforma que ella realiza y también en sus escritos. Una mujer que realiza una reforma primero de mujeres y después de hombres, pues ella es la reformadora de ambas ramas, siendo San Juan de la Cruz el primer carmelita descalzo. Santa Teresa de Jesús manifiesta también la libertad en sus escritos. Plasma en sus obras la belleza de la libertad de la persona humana, que se establece y que se centra en la verdad y en la radicalidad del Evangelio. Desde la unión con Jesucristo, Santa Teresa se manifiesta en sus escritos mujer plenamente libre. Santa Teresa de Jesús aparece como mujer fuerte. Pensemos que se trata de una mujer que ha permanecido prácticamente toda su vida sufriendo grandes enfermedades y a la vez desarrolla una fortaleza extraordinaria, la fortaleza como virtud cristiana. De ella se dice que tiene ánimo más que de mujer, aunque se tiene a sí misma por mujercilla, pero tiene un talante fuerte y resolutivo. Emplea expresiones que así lo manifiestan, por ejemplo, la palabra siempre, la palabra jamás. Ella dice: jamás deje la oración, Dios no falta jamás. Son expresiones que manifiestan el talante fuerte de esta mujer. Podemos contemplar un retrato del siglo XVII que procede de la Fundación Salmantina de Santa Teresa de Jesús, actualmente en la localidad de Cabrerizos. Y al lado de este retrato podemos ver una frase de Basilio Ponce de León, que fue sobrino de Fray Luis de León y fraile agustino como su tío. Dice de la Madre Teresa que es aquella matrona insigne que descansa en alba, pura de alma y cuerpo. Podemos contemplar también un cuadro de Santa Teresa de Jesús procedente del monasterio de San José de las Batuecas, desierto carmelitano que se encuentra en la provincia de Salamanca. De hecho, en esta exposición tenemos piezas teresianas de todos los lugares de la ciudad y provincia de Salamanca relacionados con Santa Teresa de Jesús. Otra clave importante en la Madre Teresa es la cultura. Mujer de cultura. Hemos de tener en cuenta que en la época de Santa Teresa apenas el 5% de las mujeres sabía leer y escribir. Ella es una excepción. En su casa en Ávila, tanto niños como niñas aprendieron de pequeños a leer y a escribir. Ella supo aprovechar muy bien esa oportunidad. El nivel cultural de la familia estaba por encima de la media, ciertamente,
y ella supo aprovecharlo muy bien. Santa Teresa de Jesús hace un aporte inmenso al mundo de la cultura, en su vida y de modo póstumo después de su muerte, sobre todo con la publicación de sus obras en 1588. La proyección cultural de Santa Teresa de Jesús llega hasta nuestros días y es presumible que continuará en los siglos venideros. Sus obras siguen traduciéndose a multitud de idiomas y sus escritos estudiándose en universidades de todo el mundo. Podemos contemplar en este templo el sepulcro del matrimonio que dio su casa y sus bienes para la fundación de esta casa. Se trata de los contadores de los duques de Alba, matrimonio que no tuvo hijos y decidió dejar toda su herencia para la fundación de este monasterio. Cuando Santa Teresa muere, ya estaba enterrado en esta iglesia don Francisco Velázquez. Doña Teresa de Laiz asiste al funeral de la santa y muere poco tiempo después. Mención especial merece la presencia de San Juan de la Cruz en esta fundación teresiana. Por medio de estas esculturas de la escuela de Gregorio Fernández, en las que interviene directamente Gregorio Fernández según los mejores especialistas del arte, así señalamos la presencia de los dos grandes místicos castellanos en esta fundación en 1571, octava fundación de Santa Teresa de Jesús, realizada también con la presencia de San Juan de la Cruz. Santa Teresa realizó 17 fundaciones. Solamente 2 cuentan también con la presencia de San Juan de la Cruz: Segovia y Alba de Tormes. Y esta fundación albense será privilegiada entre todas por morir aquí la Madre Teresa y venerar aquí su sepulcro. San Juan de la Cruz vino desde Mancera de Abajo, localidad salmantina, cercana a Alba de Tormes, donde se había trasladado la fundación de Duruelo, donde se inicia el Carmelo reformado masculino por parte de San Juan de la Cruz, en aquel lugar buscado para este hecho por la Madre Teresa. San Juan de la Cruz viene a Alba invitado personalmente por la Madre Teresa desde Mancera y aquí permanece varios meses, trabajando en la construcción material del monasterio y también atendiendo espiritualmente a las monjas. Por medio de un retrato de la Madre Teresa que procede de la casa del Oso Valle, lugar salmantino donde Santa Teresa de Jesús realizó su fundación, habitado actualmente por las siervas de San José, nos introducimos en otro aspecto fundamental en la vida de esta mujer. Ella es valiente y combativa. Teresa de Jesús combate en 2 sentidos. Mujer valiente y combativa en las luchas interiores, que sin duda todos tenemos, y también en las batallas exteriores. Ella tiene que librar las batallas espirituales que acontecen en el interior de la persona y también combatir en las luchas exteriores que todos encontramos en el camino de la vida. Ella lucha y vence de estas 2 maneras, interior y exteriormente, teniendo en cuenta este talante tan suyo de mujer valiente y combativa. Hemos colocado también una frase célebre de San Juan Pablo II, pronunciada en Salamanca en 1982, en las celebraciones del 4º centenario de la muerte de la Madre Teresa. Entre las mujeres santas de la historia de la Iglesia, Teresa de Jesús es, sin duda, la que ha respondido a Cristo con el mayor fervor del corazón. Termina aquí el primer capítulo de esta exposición teresiana. Es el capítulo más breve, pero muy importante, porque Teresa de Jesús, mujer, es el fundamento sobre el que ahora vamos a colocar
el capítulo segundo, santa, y después el tercero, doctora. Hemos de tener en cuenta que cronológicamente y de manera didáctica en esta exposición presentamos 3 capítulos. Ella nace mujer en 1515, después es canonizada en 1622 y declarada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca en 1922, posteriormente doctora de la Iglesia en 1970. Si acudimos a las fechas, cronológicamente, este es el orden y de modo didáctico así se presenta en esta exposición. Pero no debemos olvidar que ella, en vida, es tenida por mujer santa y doctora. Esta mujer, que nace en 1515, a lo largo de su vida es llamada la Santa, goza de amplia fama de santidad y considerada también en cierto sentido doctora, porque los mejores doctores del momento a los que ella acude pidiendo luz para su camino, todos sin excepción terminarán consultándole ellos a ella. Por lo tanto, ya en vida, esta mujer es considerada santa y también doctora, aunque los nombramientos oficiales, como es lógico, sean posteriores. No debemos olvidar esta clave fundamental en la Madre Teresa de Jesús, mujer, santa, doctora, a la vez y en vida de la propia Madre Teresa. Pasamos al capítulo segundo de esta muestra teresiana, de esta exposición, y nos vamos a encontrar con representaciones artísticas de la Madre Teresa que reflejan la gracia mística de la transverberación, el ángel con el dardo de fuego que le traspasa el corazón. Después explicaremos el significado concreto de esta gracia mística, cómo la vive ella y cómo debemos comprenderla nosotros. En este capítulo segundo, Teresa de Jesús, santa, acudimos al padre Francisco de Ribera, de la Compañía de Jesús. Fue el primer biógrafo de la Madre Teresa. Realiza una biografía muy completa y al terminar de escribir tiene la sensación de que ha sido poco lo que ha dicho, siendo la biografía por otra parte muy amplia. Francisco de Ribera nos dice de la Madre Teresa: por más que diga, no llegaré a lo que ella era, y habrá la diferencia que hay de lo vivo a lo pintado. Por mucho que digamos de la Madre Teresa de Jesús, siempre nos quedaremos cortos. Podemos contemplar una vitrina con importante documentación de archivo. La fórmula de profesión del padre Domingo Báñez. Se trata del libro de profesiones del convento de los dominicos de San Esteban en Salamanca, libro de 1547, en el que se recoge la fórmula de profesión de los dominicos del siglo XVI. Está abierto por la fórmula de profesión del padre Domingo Báñez, a quien la Santa consulta y de quien recibe gran ayuda. Los padres dominicos, con su sabiduría, ayudaron enormemente a la Madre Teresa como confesores, como directores espirituales, como grandes teólogos. Podemos ver también el acta de fundación de este monasterio de 1571. Está firmado por la Madre Teresa. Distintos grabados, 2 de la casa de los Ovalle en Salamanca, lugar donde Santa Teresa de Jesús realizó la fundación teresiana de esta ciudad. También un grabado de Bartolomé de Medina, de la Orden de Predicadores, dominico, a quien también la Santa consulta y de quien recibe ayuda espiritual. Don Antonio Álvarez de Toledo era el quinto duque de Alba, que en el siglo XVII, en 1622, acude a Roma
a la canonización de la Madre Teresa. Después será virrey de Nápoles. Santa Teresa de Jesús es apacible y agradable. Son dos características suyas como santa, y son palabras del padre Jerónimo Gracián, que fue su confesor y su consejero. Dice de la Madre Teresa que tenía hermosísima condición. Ella era apacible, era agradable y aborrecía las condiciones ásperas y desagradables de algunos santos crudos, dirá Jerónimo Gracián. Es decir, la Madre Teresa vive la santidad haciendo atractivo el camino del Evangelio, cercana la pertenencia a la Iglesia, agradable la práctica de la virtud cristiana. Por eso el Papa Francisco, hablando de Santa Teresa de Jesús, dice que sigue hablándonos hoy a través de sus escritos y de su mensaje. Ese mensaje, afirma el Papa, está abierto a todos, para que al conocerlo y contemplarlo nos dejemos seducir por la belleza de la palabra y por la verdad del contenido, y pueda hacer brotar dentro el deseo de avanzar en el camino hacia la perfección. Tiempo atrás, otro gran Papa, San Pablo VI, había hablado de Santa Teresa de Jesús como mujer excepcional. El clamor por la canonización de la Madre Teresa era patente. La santa muere en 1582 e inmediatamente después de su muerte, el rey Felipe II pide al Papa la canonización. Poco tiempo después de la muerte del monarca, en 1596, es el Reino de Castilla el que con una frase hermosa le pide al Papa que se digne de la colocar en el número de los gloriosos santos, hecho que tuvo lugar en Roma en la gran ceremonia de canonización quíntuple el 12 de marzo de 1622. En esta exposición tenemos las piezas fundamentales de ese momento. Un ornamento litúrgico de gran calidad. Se trata del tejido del traje que el quinto duque de Alba, don Antonio Álvarez de Toledo, llevó a Roma a la ceremonia de canonización. Con la tela de ese traje, las monjas de esta fundación teresiana de Alba de Tormes realizaron esta casulla. Cuando en Roma se beatifica o se canoniza, se coloca en la Basílica de San Pedro el retrato de la persona beatificada o canonizada. En esta exposición podemos ver el tapiz de la canonización. Se trata de una seda carmesí, pintado el retrato de la santa al óleo. Tiene 400 años. Y es un estandarte que se llama bifaz, que tiene dos caras. El retrato de la Madre Teresa en una de las caras y en el reverso el escudo de la Casa Ducal de Alba. En Alba de Tormes experimentamos especialmente la presencia viva de la Madre Teresa de Jesús. No es un hecho simplemente actual, viene de muy lejos. Cuando se leen los escritos primitivos de la Orden del Carmelo Descalzo, nos damos cuenta de que Santa Teresa de Jesús tiene amigos, tiene confidentes, que tienen la sensación de que no ha muerto, de que ella sigue viva, en sus reliquias, en su cuerpo incorrupto, en los conventos de las Carmelitas Descalzas, también en sus libros. Especialmente el padre Jerónimo Gracián y algunas monjas carmelitas descalzas, como Ana de San Bartolomé, con la que nos encontraremos nuevamente después en esta exposición, tenían un sentimiento muy vivo de la presencia de la Madre Teresa. Aquí también, en Alba de Tormes, donde veneramos su sepulcro, tenemos esa misma sensación. Experimentamos, y el visitante así lo percibe, la presencia viva de la Madre Teresa. Podemos contemplar nuevamente
al gran místico San Juan de la Cruz. En este magnífico retablo, el óleo sobre lienzo, que representa la visión de Jesucristo que tiene Fray Juan de la Cruz en Segovia, este lienzo de Francisco Ricci, de gran calidad artística, probablemente el mejor retablo dedicado en toda Castilla, en los conventos de la Orden del Carmelo Descalzo, a San Juan de la Cruz, aparece el santo místico en aquella visión famosa en la cual Jesucristo le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti, por lo que has hecho tú por mí? Y Fray Juan de la Cruz le responde: padecer y ser despreciado por ti. Quiere vivir la bienaventuranza de los que son despreciados por el nombre de Jesucristo, por la fidelidad al Evangelio. Y nos encontramos otra pieza fundamental, un óleo sobre lienzo, que pertenece al Museo Carmus de Alba de Tormes, que tiene 400 años, es de 1622 y recoge la escena de la canonización de la Madre Teresa de Jesús. Podemos ver al Papa Gregorio XV y al Cardenal Ludovisi, que era sobrino del Papa y maestro de ceremonias, y a la derecha los carmelitas, con el estandarte de la fundadora recién canonizada. El Papa extiende el decreto de la canonización, que está en latín y que hemos transcrito al lado de este cuadro. El mismo día fueron canonizados 5 grandes santos, un italiano y 4 españoles. El italiano Felipe Neri y los españoles Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Isidro Labrador y Teresa de Jesús. Entre los 5 grandes santos, Santa Teresa de Jesús, la única mujer. Contemplamos el sepulcro de la Madre Teresa de Jesús. Es un regalo de los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza, realizado en mármol negro jaspeado, que procede de San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo. Dentro de la urna de mármol se encuentra la urna de plata, que contiene el cuerpo incorrupto de la Madre Teresa de Jesús. El sepulcro de Santa Teresa se encuentra custodiado por 10 llaves. 9 de ellas están repartidas en grupos de 3. Cada grupo formado por una llave de la reja exterior, una llave de la urna de mármol y una llave de la urna de plata. 3 llaves se conservan en esta fundación teresiana. Otras 3 las conserva el duque de Alba, en el Palacio de Monterrey en Salamanca, en representación de la villa. Y otras 3 las tiene el padre general de la Orden de los Carmelitas Descalzos en Roma. Más la 10ª llave, que es la llave principal de la urna de plata, que es la llave real, que actualmente puede contemplarse en una vitrina de esta exposición. El sepulcro de la Madre Teresa se abrió por última vez en el mes de agosto del año 1914. El general de la Orden de los Carmelitas Descalzos era un italiano, llamado Padre Clemente, amigo personal del Papa. El Papa era San Pío X, que ocupa la sede de Pedro desde 1903 hasta 1914. El general de la Orden obtiene del Papa el permiso para abrir el sepulcro de la Madre Teresa. Se reúnen las 10 llaves y se abre el sepulcro. Según las crónicas del momento, el cuerpo de la Madre Teresa permanece incorrupto. Aquí, en el sepulcro en Alba de Tormes, se conserva la mayor parte del cuerpo. Algunas reliquias están en otros lugares. En ese momento, en 1914, en la última apertura del sepulcro, se retiró un rico paño de brocado que cubrió el cuerpo de la santa durante siglos y que fue un regalo de la infanta Isabel Clara Eugenia, hija del rey Felipe II. Estando abierto el sepulcro de la Madre Teresa, se murió en Roma el Papa San Pío X.
Sabemos que muere de tristeza porque intentó impedir la Primera Guerra Mundial y no fue posible. La guerra comienza, el Papa cae en una tristeza tremenda y en pocos días muere en la villa papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma. El general de los carmelitas descalzos estaba en Alba de Tormes, con el sepulcro de la Madre Teresa abierto. Llega la noticia de la muerte del pontífice y se precipita el cierre del sepulcro porque el general quiere marchar a Roma a los funerales del Papa, que era su amigo, que después será San Pío X. Desde ese momento no se ha vuelto a abrir el sepulcro de la Madre Teresa, hace por lo tanto más de 100 años, 1914. La reliquia del brazo izquierdo de la Madre Teresa se encuentra mirando desde la iglesia a la izquierda de los ángeles y a la derecha el relicario con el corazón de la santa. La Madre Teresa muere aquí en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. 3 años después trasladan su cuerpo a Ávila, pero antes deciden dejar aquí, a modo de reliquia, el brazo izquierdo. El cuerpo de la Madre Teresa permanecerá en el monasterio de San José de Ávila, primera fundación, durante 9 meses. El duque de Alba puso un pleito al concejo de Ávila y el Papa resolvió a favor de Alba, de modo que se traslada nuevamente el sepulcro de la Madre Teresa a la fundación albense. A la derecha de los ángeles podemos contemplar la reliquia del corazón de la Madre Teresa en un rico relicario regalado por unos príncipes italianos. Cuando en 1588 Fray Luis de León publica las obras de la Madre Teresa, los médicos de la Universidad de Salamanca se encuentran con el pasaje de la transverberación y pretenden estudiar el corazón de la santa para buscar físicamente la herida del dardo del ángel de la transverberación. Ese es el motivo por el cual se extrae el corazón del cuerpo de la Madre Teresa y después de ser estudiado sería colocado en el relicario donde se custodia incorrupto actualmente. En el siglo XVI, también en el XVII, según la espiritualidad del momento, era grande el aprecio a las reliquias. Este modo de reliquias era del todo habitual. Nos encontramos con la imagen de Santa Teresa de Jesús, patrona de Alba de Tormes. Está declarada alcaldesa perpetua de la villa. Por eso, ante su imagen podemos ver el bastón de mando. Es la patrona de Alba de Tormes. Es una excepción poder contemplar esta imagen en esta exposición, porque habitualmente permanece dentro de la clausura del monasterio. Solamente sale para las fiestas de octubre y para el triduo de la transverberación a finales del mes de agosto, y lo hace en medio de un gran fervor popular. En Alba de Tormes es muy venerada esta imagen de la Madre Teresa de Jesús, patrona de la villa. Con motivo de esta exposición, la podemos contemplar de manera permanente en este monasterio, en esta iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, al lado de su sepulcro y en un lugar principal. Ella está presidiendo la exposición que a ella le dedicamos. Y al lado de la imagen de la Santa, el gran místico, doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz. Se trata de una escultura toda ella realizada en madera de roble, de cuerpo entero, vestida la escultura con el hábito de carmelita descalzo, realizada
en el año 2022 por el escultor malagueño que tiene su taller en Sevilla, Alejandro López. Es una escultura de un realismo extraordinario, en madera policromada. Representa a San Juan de la Cruz recibiendo la inspiración mística. El título de esta escultura es San Juan de la Cruz en Alba de Tormes. San Juan de la Cruz con 29 años, que son los que tenía cuando viene a hacer esta fundación de Santa Teresa de Jesús, junto con la Madre Teresa, en el año 1571. Un San Juan de la Cruz joven, pues joven era cuando viene a Alba de Tormes. En la vitrina podemos contemplar la llave real del sepulcro de Santa Teresa de Jesús. También podemos ver un sello utilizado por la Madre Teresa para lacrar sus cartas. Ella afirma en una carta que este sello es muy de su agrado, pues tiene las iniciales JHS, Jesús, Hombre Salvador. La Madre Teresa afirma que le gustaría tener grabadas estas iniciales en el corazón, al igual que en el pecho de San Ignacio de Antioquía encontraron grabadas estas mismas iniciales. Podemos ver también dos documentos de gran importancia que se conservan en esta fundación teresiana. La bula de beatificación firmada en Roma en 1614 por el Papa Pablo V, con su grabado original. También conservamos la bula de canonización de la Madre Teresa, firmada en este caso por el Papa Gregorio XV, en Roma en 1622. Representaciones de la Madre Teresa de Jesús en la gracia mística de la transverberación. Este óleo sobre lienzo procede de las Carmelitas Descalzas de Huesca. Pensemos que en esta exposición tenemos piezas de distinta procedencia, por citar algunos lugares, evidentemente de aquí de Alba de Tormes, del convento de las Madres Carmelitas Descalzas, del Museo Carmus, del convento de los Padres Carmelitas Descalzos, de todos los lugares teresianos y sanjuanistas de la ciudad y provincia de Salamanca, de distintos lugares de Castilla, del Carmelo de Toro en Zamora, de Ávila, de otros lugares como, por ejemplo, Córdoba, Madrid, algunas piezas de monasterios, de órdenes religiosas, de catedrales, otras de propiedad privada. Podemos ver también a Santa Teresa de Jesús en una porcelana de Lladró, representada como escritora. Y en una escultura napolitana vemos a la Madre Teresa de Jesús contemplando su glorificación, a modo de una asunción. La Madre Teresa muere en Alba de Tormes y es llevada al cielo. Podemos afirmar que el último latido del corazón de la Madre Teresa en la tierra es a la vez el primero en la presencia de Dios en el cielo. Contemplamos a la Madre Teresa en una característica muy importante, una santa humana. Ella descubre la humanidad de Jesucristo, Jesucristo cercano, y se siente especialmente conmovida por los sentimientos humanos del corazón de Jesucristo, que necesita comer, dormir, que se alegra, que se entristece, que es idéntico en todo a nosotros, excepto en el pecado, nos dirá el apóstol San Pablo. Santa Teresa de Jesús
por su identificación con Jesucristo, es espiritual y también humana, al igual que Jesucristo es Dios y hombre. Una de las claves fundamentales en la vida y en los escritos de la Madre Teresa de Jesús es el humanismo, lo que hemos dado en llamar el humanismo teresiano, que hunde sus raíces en el humanismo cristiano y que se traduce en el comportamiento de la vida. Actitudes que se manifiestan exteriormente, como la cordialidad, la suavidad de trato, el agradecimiento, el señorío en el comportamiento, la fidelidad en la amistad, la honradez a toda prueba, la sensibilidad ante el dolor ajeno, la perseverancia en el trabajo, cortesía, alegría, simpatía, gracia natural, buen carácter, prudencia y un largo etcétera. Por medio de este óleo sobre lienzo procedente de la Fundación Teresiana de Salamanca, actualmente en la localidad de Cabrerizos, vamos a explicar qué significa realmente la gracia de la transverberación. Santa Teresa de Jesús habla de un ángel. En esta iglesia podemos contemplar un óleo sobre lienzo que recoge el pasaje de la Anunciación. Este monasterio es denominado por la Madre Teresa la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen. El ángel es mensajero para la Virgen María. En la transverberación, Santa Teresa de Jesús dice que veía un ángel. Para ella el ángel es, como aparece generalmente en la Sagrada Escritura, mensajero. Pero para la Madre Teresa será mensajero del amor que Dios le tiene. En este cuadro vemos que se ha dado un paso más. No se trata de un ángel, es el mismo Jesucristo. Vemos además la secuencia de la flecha, símbolo del amor. Gracias al sí de la Virgen, que tiene una flecha en su mano, llega el amor de Dios al mundo, que es Jesucristo, con la cooperación de San José. El amor de Jesucristo, es decir, la riqueza de su Evangelio, llega a nuestros corazones, llega a nuestras vidas y nos transforma. No hay fuerza más intensa para cambiar a las personas y para transformar nuestro mundo que la fuerza del amor. Transformados por el amor, es decir, por el Evangelio de Jesucristo, nos convertimos en auténticamente espirituales y a la vez plenamente humanos. Este es el sentido de la gracia mística de la transverberación. La Madre Teresa nunca empleará ese término teológico. Serán después los teólogos místicos quienes, al leer sus escritos, le adjudiquen este nombre a la gracia mística que ella recibe. La palabra significa que el corazón, que es la sede de los sentimientos, es decir, la persona entera, queda transformada. El amor traspasa el corazón, llega a la vida, llena el corazón y lo transforma. Y ese amor rebosa. El corazón es traspasado, queda lleno y rebosa belleza y grandeza de amor. Esta es la gracia mística de la transverberación. Por lo tanto, no tiene en el corazón de la Madre Teresa repercusión física, como entendieron o interpretaron los médicos de la Universidad de Salamanca a finales del siglo XVI, cuando estudian el corazón de la Madre Teresa, queriendo buscar la herida física del dardo del ángel. No hay herida física, porque es una gracia mística, un fenómeno místico que en este caso no tiene repercusión física. Algunos santos como San Francisco de Asís o San Pío de Pietrelcina reciben gracias místicas que tienen consecuencias somáticas. En el caso de la transverberación de la Madre Teresa se trata
de un fenómeno espiritual que no deja secuela física en el corazón. Los médicos de la Universidad de Salamanca interpretaron el pasaje teresiano de la transverberación al pie de la letra, entendiendo que si la Madre Teresa afirmaba que un ángel con un dardo le había traspasado el corazón, tendría que tener físicamente la herida. La santa explica de ese modo hermoso esta gracia mística tan importante en su vida. Es una manera de hablar, de darse a entender, como cuando humanamente se dice te doy mi corazón o me has partido el corazón. Modo de hablar para manifestar lo que queremos dar a entender. Podemos ver a Santa Teresa de Jesús en esas realidades de su rica personalidad que al espectador le pueden parecer opuestas, contrarias entre sí, incapaces de integrarse en una misma persona. Pero en Santa Teresa de Jesús, estas realidades que en cualquier persona pueden ser contradictorias, en ella dejan de serlo y se integran armónica y plenamente gracias a su rica personalidad. Ella es, por ejemplo, muy espiritual y mística y a la vez realista, contemplativa y a la vez activa. Ella es monja de clausura y andariega de caminos, también muy austera y amiga de la penitencia, y a la vez muy amiga de la fiesta y de la alegría. Aspectos que en cualquier persona pueden aparecer como contradictorios, en ella dejan de serlo. Los integra plenamente gracias a su rica personalidad. Podemos contemplar nuevamente a la Madre Teresa en la gracia de la transverberación, en una bella y rica escultura napolitana del siglo XVII, toda ella elaborada en plata, procedente del convento de la Santa, casa natal de la Madre Teresa de Jesús, en la ciudad de Ávila, Ávila y Alba de Tormes, la ciudad donde nació la Santa, la cuna de la Madre Teresa, y Alba de Tormes, villa ducal donde conservamos y veneramos su sepulcro, cuna de la Madre Teresa en Ávila y sepulcro de la Madre Teresa en Alba, estrechamente unidas estas dos ciudades por la Madre Teresa de Jesús, la cuna y el sepulcro. En esta sala vamos a contemplar las influencias que Santa Teresa de Jesús recibe para ser santa, como estamos viendo. Ella recibe unas influencias muy concretas que sabrá aprovechar muy bien. En primer lugar, el bautismo. Por medio de un óleo sobre piedra de pizarra, realizado en el siglo XVII por el pintor Bartolomé Esteban Murillo, contemplamos el bautismo de Jesucristo para recordar que la santidad en la vida cristiana es el crecimiento de la semilla del bautismo. Por orden de importancia podemos ver las influencias que la Madre Teresa de Jesús recibe. En primer lugar, Jesucristo, el inicio de la vida de Jesucristo en la tierra y el final, entregando la vida en la cruz por amor. La Santa en el camino de perfección nos dice: no os pido más de que le miréis. La pintura y la escultura que se contempla en esta sala es de gran calidad, de gran belleza y de importantes pintores y escultores del siglo XVII. Después de Jesucristo, influye decididamente en la Madre Teresa el ejemplo de la Virgen María. Podemos contemplar una purísima de Pedro de Mena, del cual tenemos también aquí en nuestro Museo Carmus la espectacular escultura de la Soledad.
este escultor que realizó, por ejemplo, la bella talla del Cristo de los Legionarios, que se venera en la ciudad de Málaga. Distintas representaciones de la Virgen María, de autores como Antonio Palomino, José Jiménez Donoso, Francisco Allina, la Virgen María influye decididamente en la vida de la Madre Teresa de Jesús desde su infancia y a lo largo de toda su vida y hasta el final de sus días. Después de Jesucristo y de la Virgen María, San José es de capital importancia para la Madre Teresa. Por medio de un óleo sobre lienzo procedente del Carmelo de Badajoz, vemos a la Madre Teresa, de modo pintoresco, vestida de pastora, que nos está diciendo: «Id a José». Para ella San José es modelo de trabajo y maestro de vida espiritual. Jesucristo, la Virgen María, San José influyen inmensa y decididamente en la vida de la Madre Teresa de Jesús. Se podría hablar muy ampliamente de la cristología, la mariología y la espiritualidad josefina en los escritos de la Madre Teresa de Jesús. Después podemos acudir a algunas espiritualidades. San Francisco de Asís, los espirituales franciscanos, ejercen también gran influencia en la Madre Teresa. Entre ellos y de manera principal destaca San Pedro de Alcántara. Contemplado en esta exposición, en este óleo sobre lienzo, firmado por Antonio Arias en el siglo XVII. De este santo castellano, Pedro de Alcántara, la Madre Teresa recibió gran ayuda. Los dos se conocieron y de él recibió gran iluminación espiritual, la reformadora del Carmelo, sobre todo en materia de pobreza y de austeridad. Contemplamos una gran escultura de San Francisco de Asís, con el lobo a sus pies. Santa Teresa de Jesús afirma que este santo es uno de los ejemplos más destacados para ella. Dice de él que da nuestro Señor al alma algunas veces unos júbilos y oración extraña que no sabe entender qué es. Es harto estando con este ímpetu de alegría que calle y pueda disimular. Esto debía sentir San Francisco cuando le toparon los ladrones, que andaba por el campo dando voces, y les dijo que era pregonero del gran rey. La santa afirma que ha mirado con cuidado la vida de algunos santos que eran grandes contemplativos. Habla de San Francisco, de San Antonio también de espiritualidad franciscana. Y podemos contemplar un magnífico óleo sobre lienzo, en este caso de propiedad privada, realizado por el Greco. La impresión de las llagas de San Francisco. Él también recibió, como la Madre Teresa, gracias místicas extraordinarias. Otro santo de espiritualidad franciscana del que habla la santa, diciendo que era gran contemplativo, es San Antonio de Padua. Esta obra está realizada también, al igual que el óleo sobre piedra de pizarra del bautismo de Cristo, por el pintor Murillo en el siglo XVII. La Madre Teresa de Jesús en su juventud lee los escritos de San Jerónimo y le influyen decididamente a lo largo de su vida. Podemos contemplar una hermosa escultura del siglo XVI, San Jerónimo, del escultor italiano Pietro Torrigiano. Vemos nuevamente a San Jerónimo
en un óleo sobre lienzo del siglo XVII del pintor Vicente Carducho. Nuevamente San Jerónimo de Luis Tristán, también del siglo XVII. Y nuevamente San Jerónimo en una escultura realizada en terracota policromada, obra del artista Javier López del Espino, realizada en el año 2021. Artista cordobés. En esta exposición recogemos un hecho que no todos conocen. La Madre Teresa de Jesús en varias ocasiones fue nombrada patrona de España junto con el apóstol Santiago. La Orden Militar de Santiago y el Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela revocaron los nombramientos. Había cierto temor de que la Madre Teresa en España aventajase en devoción y en fama al propio apóstol Santiago. Santa Teresa de Jesús en una ocasión estuvo en el monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid, monasterio de reforma contemporáneo de Santa Teresa de Jesús. La abadesa era Sor Juana de la Cruz, era hermana de San Francisco de Borja. La Madre Teresa pasó unos días en aquel monasterio. Recordemos que ella muere con el deseo de fundar en Madrid. No le dio tiempo. Pocos años después de su muerte, fundarían sus monjas, las mismas que habían vivido con ella y le habían acompañado en las fundaciones. Cuando la Madre Teresa va a Madrid, en una de las ocasiones llega en la carroza de una dama de la corte, llamada doña Leonor de Mascareñas. Recordemos que la Madre Teresa emplea en su época todos los medios de transporte del momento. Cuando la santa llega a Madrid, unas señoras de la corte están esperando, han oído hablar de ella, de sus gracias místicas, de su gran santidad. Cuando la Madre Teresa baja del carruaje, le preguntan cómo se encuentra, cómo ha realizado el viaje, y ella contesta amablemente: estoy muy contenta, qué bonitas son las calles de Madrid. Aquellas señoras se quedaron en cierto modo desencantadas al ver cómo una gran mística hablaba de una realidad tan sencilla. En el caso de las Descalzas Reales de Madrid, la admiración por la Madre Teresa quedó consignada en el libro de visitas. Cuando ella marcha, después de pasar allí unos días, la abadesa consigna en el libro de visitas esta preciosa nota: bendito sea Dios que nos ha dejado ver una santa a quien todas podamos imitar, que come, duerme y habla como nosotras y anda sin ceremonias. Vieron que era una gran santa y a la vez con una naturalidad extraordinaria. Comía, dormía, hablaba, se reía, anda sin ceremonias, es decir, es cercana, es amable, es asequible. Refectorio de un convento de carmelitas descalzas. La Madre Teresa ocupa el lugar de la priora y por medio de este óleo sobre lienzo procedente del Carmelo de Badajoz, destacamos la importancia del doble alimento. El alimento espiritual, Jesucristo, aparece como alimento. El Evangelio alimenta nuestras vidas. El alimento del Espíritu. Y también el pan material en la mesa, el alimento del cuerpo. Por medio de este cuadro, de esta representación, nos damos cuenta del gran sentido común que tiene la Madre Teresa de Jesús, que sabe cultivar en equilibrio perfecto el alma y el cuerpo, lo espiritual y lo humano integrado en armonía perfecta. Este cuadro daría pie para hablar ampliamente de la gastronomía teresiana, de la alimentación propia
de la reforma de la Madre Teresa. Vemos que son 13 monjas, el número inicial que ella indicó y que luego amplió a 21. 2 monjas están sirviendo, otra está leyendo desde el púlpito. La Madre Teresa, priora de la comunidad, ocupa su lugar presidencial. Al lado, la Madre Superiora y las demás monjas colocadas por orden de profesión. Aparecen entre las 13 monjas 2 novicias con el velo blanco. Una está sirviendo y otra ocupa, por ser la última en llegar, el último lugar en la comunidad. Juan de las Roelas es un importante pintor que está a caballo entre los siglos XVI y XVII. Procede de Flandes y muere en Olivares, en Sevilla. Este pintor tan importante trabaja en Olivares para el conde duque y también en un proyecto al servicio del rey Felipe II en Valladolid. Este cuadro, este retrato de la Madre Teresa, que es de colección particular, representa a la santa en postura orante, iluminada por el Espíritu Santo en forma de paloma, y con la leyenda del Salmo «Cantaré eternamente las misericordias del Señor». Juan de Roelas, para pintar esta obra, se inspira evidentemente en el famoso cuadro de Fray Juan de la Miseria, para el que la santa posó en Sevilla y conservado en aquella fundación teresiana. Este pintor de gran calidad mejora la obra de Fray Juan de la Miseria y se trata de un cuadro muy importante porque está pintado muy probablemente entre la beatificación y la canonización de la Madre Teresa. Antes quizá de la canonización, es decir, entre 1614, fecha de la beatificación, y 1622, fecha de la canonización. Este pintor muere en 1625, muy poco tiempo después de haber sido canonizada la Madre Teresa de Jesús. Óleo sobre lienzo de escuela sevillana. 3 representaciones de la Madre Teresa de Jesús como escritora mística, las 3 del siglo XVII. Nuevamente la Madre Teresa de Jesús, escritora, en una obra de mediados del siglo XIX realizada por el pintor canario Manuel Ponce de León y Falcón. Este cuadro procede de la Casa Palacio de los Condes de Santa Teresa, en Baena, en Córdoba. Es un título nobiliario otorgado por el Papa, título pontificio de 1882, para conmemorar de ese modo el 3er centenario de la muerte de la Madre Teresa. Condes de Santa Teresa, título pontificio que después será reconocido en España como título del reino. 3 representaciones de la gracia mística de la transverberación. Óleo sobre lienzo del convento de Duruelo, lugar original de la reforma de los carmelitas descalzos realizada por San Juan de la Cruz. Actualmente, la presencia de la Orden del Carmelo Descalzo se mantiene en Duruelo por medio de la comunidad de madres carmelitas descalzas. Óleo sobre cobre, procedente del Museo Diocesano y Catedralicio de Ciudad Rodrigo. Se trata de una obra del siglo XVII que recoge bellamente la escena de la transverberación. Del pueblo salmantino de Mancera de Abajo procede este óleo sobre cobre del siglo XVIII, que manifiesta la transverberación teniendo en cuenta nuevamente que se trata del amor de Jesucristo que llega a nuestras vidas y nos transforma,
viendo la secuencia de la flecha, aparece la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es toda una lección de teología. Las dos Trinidades, la del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Trinidad de la tierra, Jesús, María y José. Jesucristo pertenece a la Trinidad del cielo y a la Trinidad de la tierra. Es Dios y es hombre. Su amor llega a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos transforma. La presencia de los místicos castellanos en tierras salmantinas es muy abundante. Se mantienen dos fundaciones teresianas, la fundación de Salamanca y la de Alba de Tormes. Conventos de carmelitas descalzos. Tenemos el de Alba de Tormes, también el de Salamanca y el desierto de San José de las Batuecas. Monasterios de carmelitas descalzas, además de las dos fundaciones teresianas, tenemos el de Peñaranda de Bracamonte, también el de Mancera de Abajo y el de Cabrera. Fundaciones estas de la Madre Maravillas de Jesús, recuperando, en el caso de Mancera, un lugar muy histórico de la Reforma teresiana, y muy cerca, entre los límites de las provincias de Salamanca y Ávila, tenemos Duruelo, recuperado también por la Madre Maravillas por ser lugar de gran importancia histórica para la orden. Además contamos con el monasterio de Ciudad Rodrigo, de carmelitas descalzas, y tuvimos presencia por medio de las carmelitas descalzas en el pueblo salmantino de Ledesma. Además de estos lugares, la presencia de la Madre Teresa y de Fray Juan de la Cruz en muchos otros sitios de la geografía salmantina es patente. Retablo del sepulcro primitivo. A partir de la beatificación de la Madre Teresa en el año 1614 y a partir de su canonización, la Orden del Carmelo Descalzo dedica a la Madre Fundadora este retablo en piedra, conmemorando así su canonización. La Santa, en este retablo, pasó por varios emplazamientos. En este sepulcro de piedra que ahora está vacío, permaneció el cuerpo de la Madre Teresa hasta que se trasladó a la ubicación actual. Esta iglesia, en el tiempo de la Madre Teresa, llegaba hasta donde está ahora el púlpito. Era de una sola nave. Podemos ver la bóveda de crucería de la capilla mayor de la iglesia primitiva y también el artesonado de la nave. Iglesia que en el tiempo de Santa Teresa de Jesús tenía una sola nave. Por eso podemos entender fácilmente que a un lado del altar mayor fueron enterrados los patrocinadores de la fundación. Y al otro lado sería enterrada la Madre Teresa de Jesús. Después de la canonización de la Madre Teresa, andando el siglo XVII, se derriba el muro de la cabecera y se amplía la iglesia. Es lo que llamamos obra nueva, construyendo así la capilla mayor, la cúpula, el crucero con sus capillas laterales y el retablo con su camarín para colocar a manera de transparente en medio del retablo el sepulcro de la Madre Teresa. Con el fin de que el sepulcro tenga luz por ambas partes, el proyecto del arquitecto habla de un transparente para situar en medio del camarín
el sepulcro de la Santa. Concluido el capítulo segundo, Teresa de Jesús Santa, pasamos al capítulo tercero, Teresa de Jesús Doctora. Capítulo tercero, Teresa de Jesús Doctora. Las obras de la Madre Teresa son su testamento. En el año 1588, la Orden le encarga a Fray Luis de León, el mejor intelectual del momento, la publicación de las obras de la Madre Teresa. En 1590 se publica en Salamanca la primera biografía de Santa Teresa de Jesús por parte de Francisco de Ribera, como ya hemos visto. En 1606, Tomás de Jesús, carmelita descalzo, escribe una nueva biografía teresiana, publicada con el título, con la autoría de Diego de Yepes, que era el confesor de la Casa Real. Hemos recordado que la Madre Teresa de Jesús ha de ser considerada doctora ya en vida, pues los mejores intelectuales del momento acuden a ella y todos le consultan. A los que ella consulta se convierten en sus propios consultores. En una fecha incierta, de la cual no hay documentación, pero en el siglo XVII, se sabe que una autoridad de la Universidad de Salamanca acude a Roma y le pide al Papa colocar las insignias doctorales sobre una imagen de la Madre Teresa. El Papa, de viva voz, pidió que se hiciese, y así se hizo en la capilla de la Universidad de Salamanca. No sabemos la fecha porque no hay constancia documental de este hecho. Santa Teresa de Jesús era tenida como doctora ya en vida, pero habrá que esperar largos siglos, hasta 1922, fecha en la cual es declarada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, convirtiéndose en la primera persona y la primera mujer, por lo tanto, a quien se concede este distintivo. La Madre Teresa era representada con atributos doctorales en grabados del siglo XVIII, posteriormente en pinturas del siglo XIX, como podemos ver en este óleo sobre lienzo, que procede del retablo del Palacio de la Maza de Alba, una dehesa cercana a la Villa Ducal. Podemos contemplar las piezas fundamentales del doctorado de 1922, la pluma de oro, regalo del rey Alfonso XIII, que fue colocado en la mano de la santa, en su imagen, por el propio monarca. El birrete del doctorado de Santa Teresa de Jesús fue realizado por el famoso sacerdote orfebre don Félix Granda, que luego dio lugar a los talleres de arte granda, arte religioso, talleres que todavía trabajan. El birrete tiene joyas de la reina Victoria Eugenia y de otras señoras españolas, un birrete octogonal de gran belleza. La orden le entregó al famoso sacerdote orfebre don Félix Granda un importante número de joyas, todas distintas entre sí, y el artista realiza una pieza de extraordinaria armonía y de gran belleza. El birrete fue colocado en la imagen de la santa por parte de la reina Victoria Eugenia. La imagen de Santa Teresa de Jesús es adornada con estas piezas doctorales en Alba de Tormes una vez al año, el 15 de octubre, día de su fiesta. Podemos contemplar la lápida del sepulcro primitivo de la Madre Teresa de Jesús. Según los testimonios que se conservan en el archivo del monasterio, antes del traslado del cuerpo de la Madre Teresa a Ávila, 3 años después de su muerte, al ser exhumado su cuerpo, es colocado sobre esta lápida. El cuerpo de la santa exhalaba óleo perfumado
del cual quedó impregnada la piedra que aún conserva las señales. Posteriormente, ya en el año 1686, el obispo salmantino de la Orden de la Merced, Fray Pedro de Salazar y Gutiérrez de Toledo, consagra este altar, dedicado a la Madre Teresa, con la lápida del sepulcro primitivo. Contemplamos también el diploma del doctorado, firmado por el rey Alfonso XIII, por Luis Maldonado, rector de la Universidad Salmantina, y José Sánchez Guerra, presidente del Gobierno de España. La Madre Teresa aparece en esta sala, en el capítulo 3, Teresa de Jesús, doctora, ataviada en sus imágenes con los comunes atributos doctorales. Un importante álbum fotográfico de 1882 procedente de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca recoge abundantes fotografías de los lugares teresianos de la ciudad de Salamanca y de su provincia, especialmente de la villa de Alba de Tormes. Conservamos el libro de firmas de la Hermandad Teresiana Universal, iniciado por el que fuera obispo de Salamanca, don Narciso Martínez Izquierdo, y por San Enrique de Osó, fundador de la Compañía de Santa Teresa. En este libro de firmas podemos contemplar el autógrafo del rey Alfonso XIII y también el de la reina Victoria Eugenia, en la visita que ambos realizan a Alba de Tormes el 8 de octubre de 1922, en los actos conmemorativos del nombramiento de Teresa de Jesús como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Aquí, en la Villa Ducal, los reyes colocan sobre la imagen de la santa la pluma de oro y el birrete. Conservamos fotografías de ese momento, donde aparecen los reyes en Alba de Tormes, en el acto solemne de la imposición de las insignias doctorales sobre la imagen de la Madre Teresa de Jesús. Los reyes en ese momento realizaron una visita a la iglesia de la Anunciación y al monasterio para venerar el sepulcro y las reliquias de la Madre Teresa de Jesús. En la ciudad de Salamanca, en la plaza de Colón, se encuentra estampado el vítor que la universidad dedicó a la Madre Teresa de Jesús, con fecha del 4 de marzo de 1922. Se añadió posteriormente el doctorado universal de la Iglesia del 27 de septiembre de 1970. En el año 2018 tuvo lugar el primer jubileo teresiano con la exposición Vítor Teresa, celebrada en el convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. Del duque de Alba es propiedad este óleo sobre lienzo, realizado a mediados del siglo XX por el pintor Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza. Esta pieza se encuentra en la dehesa de Castronuevo, finca perteneciente a la Casa de Alba, cerca de la localidad de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Santa Teresa de Jesús, escritora mística. El duque de Alba ha tenido especial interés en ceder este cuadro para la exposición, porque este pintor, Sotomayor, ha retratado 5 generaciones de la Casa de Alba. La mejor documentación se encuentra en esta vitrina. Conservamos 4 autógrafos de la Madre Teresa y un retrato realizado con la técnica de pastel por Antonia Contra Herrador en el año 2022.
Este retrato ha sido obsequiado por el rector de la Universidad de Salamanca para esta exposición. Además de los 4 autógrafos teresianos que conservamos, 2 de ellos de Alba de Tormes, uno de las Carmelitas Descalzas de Cabrera y otro de las Carmelitas Descalzas de Badajoz, tenemos también la edición Princeps, o edición primera, de las obras de los escritos de la Madre Teresa, publicados en 1588 por Fray Luis de León. Recordemos que la orden le encarga al mejor intelectual del momento la publicación de estas piezas. Podemos contemplar 2 bustos de muy buena factura, realizados por Antonio de Paz, discípulo de Gregorio Fernández en el siglo XVII. Los 2 grandes místicos castellanos representados como escritores: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En este capítulo 3, Teresa de Jesús Doctora, vemos imágenes de la Madre Teresa con los atributos doctorales, teniendo en cuenta que desde el siglo XVII es representada de este modo. Esta imagen de Santa Teresa de Jesús, procedente de Ciudad Rodrigo, perteneciente a la Compañía de Santa Teresa, fundada por San Enrique de Osó, esta imagen fue encargada directamente por el fundador de las teresianas, San Enrique de Osó, que ya en el siglo XIX encargaba esculturas de Santa Teresa de Jesús, representada claramente como doctora. En la sala vemos representada a Santa Teresa de Jesús como doctora, como escritora, con el birrete, la muceta, el libro y la pluma. En esta sala podemos contemplar un vídeo que dura 15 minutos y que recoge las piezas fundamentales y un resumen de esta muestra teresiana. Se puede encontrar fácilmente en Internet, está en YouTube y también se puede ver en la página web propia de la exposición, con el título Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora. La exposición tiene redes sociales por medio de las cuales se difunde el mensaje teresiano que aquí se comunica, todo con el mismo nombre, Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora. Facebook, Twitter, Instagram, página web y YouTube. En medio del capítulo 3, Teresa de Jesús Doctora, nos encontramos con esta representación de Jesucristo. Es un Ecce Homo, una tabla flamenca realizada hacia 1510. Perteneció directamente a Santa Teresa de Jesús y se conserva en la Fundación Teresiana de Toledo. Hemos colocado aquí esta pieza de Jesucristo para tener en cuenta una realidad muy importante. La vida de Santa Teresa de Jesús se fundamenta, se establece y gira en torno a Jesucristo. Sin Jesucristo no tendríamos a Santa Teresa de Jesús, mujer, santa, doctora, como estamos viendo. Un óleo sobre lienzo de Santa Teresa de Jesús escribiendo, del pintor vallisoletano Felipe Gil de Mena del siglo XVII y procedente de la Segunda Fundación Teresiana de Valladolid, nos sirve para explicar brevemente los escritos de la Madre Teresa, el libro de la vida, el camino de perfección, las fundaciones, las moradas o castillo interior, el epistolario y también las obras menores como las cuentas de conciencia, meditaciones sobre los cantares, las constituciones. Una gran escultura por su autoría y por su valor artístico es la que procede de la Fundación Teresiana de Valladolid, realizada en el siglo XVII de manera íntegra por el famoso escultor Gregorio Fernández. Representa la suavidad y la fortaleza de Santa Teresa de Jesús,
y está realizada antes de la canonización, es decir, entre 1614, fecha de la beatificación, y 1622, fecha de la canonización. Cuando contemplamos una obra de arte, al espectador le transmite una sensación. Esta pieza transmite que esta mujer santa, doctora, Teresa de Jesús, es como está hecha esta escultura. Ella es en su personalidad, como mujer, como santa, como doctora, de una pieza, es decir, íntegra y plena. Varias piezas del escultor salmantino Agustín Casillas enriquecen esta muestra. Santa Teresa de Jesús descansando. Tengamos en cuenta que en esta exposición hay piezas desde el siglo XVI hasta el momento actual, recordando así que la figura de Santa Teresa de Jesús permanece siempre actual y es siempre atractiva. De la Fundación Teresiana de Segovia procede esta bella escultura del barroco napolitano del siglo XVII, Santa Teresa de Jesús, escritora. Podemos ver una capa típica de Carmelita descalza. Perteneció a Santa Teresa de Jesús, la capa de su hábito que se conserva en la Fundación Teresiana de Salamanca. La Madre Teresa de Jesús llega a Alba de Tormes el 20 de septiembre de 1582. Venía muy enferma, procedente de la última fundación realizada en la ciudad castellana de Burgos. En esta celda pasa sus últimos 15 días y aquí muere el 4 de octubre de 1582. Este es el lugar original, esta es la celda de la muerte de la Madre Teresa. Después de la canonización, se redecora el espacio, enriqueciéndolo, convirtiéndolo en capilla. La Madre Teresa muere en Alba de Tormes, acompañada por la comunidad de carmelitas descalzas, cuidada especialmente por la beata Ana de San Bartolomé, que durante años había sido secretaria confidente y enfermera de la Madre Teresa. Esta monja, después de acompañar a la Madre Teresa durante años, desde Alba de Tormes marcha a San José de Ávila y desde allí extenderá la reforma teresiana, marchando a Francia y a Bélgica, y llegará a ser consejera de la corte en Amberes. Había entrado en el convento sin saber escribir, la Madre Teresa le enseñó. Ana de San Bartolomé muere en 1626, es decir, que conoció la beatificación y la canonización de la Madre Teresa. Nos encontramos en el Tinajero del Agua. Es del siglo XVII, inmediatamente posterior a Santa Teresa. Destinado a recoger el agua de lluvia para uso doméstico. Santa Teresa de Jesús da gran importancia al agua en sus escritos. Ella nos dice que somos un jardín que hay que cultivar para convertirlo en vergel. Hay que regarlo con esmero para que produzca flores y frutos, que son las virtudes. La Santa nos habla de 4 maneras de regar el huerto, es decir, 4 modos de cultivarse personalmente, con la ayuda de la gracia de Dios, con la cual el hombre coopera. Habla Santa Teresa de 4 maneras de regar el huerto, con 4 aguas, con agua de pozo, con agua de noria, con agua de río y con agua de lluvia, simbolizada en la cruz de Jesucristo que da la vida. El agua es esencial para la vida. Lo importante es que nos cultivemos con mayor o con menor esfuerzo. Es mucho esfuerzo sacar agua del pozo y se riega poco, se obtiene por lo tanto poco fruto. Con agua de noria se riega mejor, mejor aún con agua de río.
y con agua de lluvia sin esfuerzo alguno, la gracia de Dios se derrama en nosotros y crecen las virtudes. Importante es cultivarse personalmente, espiritual y humanamente, para que crezcan en nosotros las virtudes que son las flores y los frutos. Las virtudes cristianas son abundantes como los frutos y las flores que tienen distintos sabores, olores y colores, dependiendo de la persona que las practica. Las virtudes, aun siendo las mismas, adquieren diferentes tonalidades. Del convento de las Madres Benedictinas de Alba de Tormes procede esta acuarela sobre pergamino, realizada por ellas mismas en el año 1982. Fue contemplado este cuadro por el Papa Juan Pablo II en la visita realizada con motivo del cuarto centenario de la muerte de la Madre Teresa de Jesús. Recoge unos versos de don Miguel de Cervantes Saavedra, la canción a los éxtasis de la Madre Teresa de Jesús. Después de contemplar el tinajero del siglo XVII, que es evidentemente posterior a la fundación teresiana, pero con un sabor extraordinario en cuanto a austeridad monástica carmelitana se refiere, podemos contemplar el tinajero del siglo XVI, original, del tiempo de Santa Teresa de Jesús. Se trata de la despensa conventual, original del tiempo de la Santa, exactamente del XVI. En él podemos ver diferentes tinajas, una colección importante de las mismas. Este tinajero estaba destinado a contener los alimentos, ante todo compuestos por verdura, hortaliza, etc. Y al fondo de esta estancia podemos ver la parte baja del mueble del reloj del siglo XVI, que recorre los 2 pisos del monasterio hacia arriba, y es el reloj que sonó en el momento de la muerte de la Santa, aquel 4 de octubre de 1582 a las 9 de la noche. Santa Teresa de Jesús muere aquí en Alba de Tormes, en la celda que acabamos de visitar, y surge una pregunta: ¿qué sucede después de la muerte de la Madre Teresa? ¿Cómo se difunde la rica personalidad de esta santa, la grandeza de sus escritos? Por medio de este cuadro podemos caer en la cuenta de ese hecho. El óleo sobre lienzo del siglo XVII procede de la Catedral de Salamanca y recoge la escena de un viaje de la Madre Teresa acompañada por otra monja desde Alba de Tormes hasta Salamanca. Son guiadas por los ángeles al perderse en el camino, a la altura de la fuente de Santa Teresa, en la zona de los Perales, entre Alba de Tormes y Salamanca. Al fondo la silueta de la ciudad, el puente romano, la Peña Celestina, las catedrales. Por medio de este cuadro entendemos qué pasa con la difusión de Santa Teresa de Jesús después de su muerte, cómo acontece, como si de un viaje se tratase, siguiendo un itinerario muy concreto, desde Alba de Tormes a Salamanca y después a España, Europa y el mundo. Y esto de 2 maneras. En primer lugar, por medio de la publicación de las obras de la Santa. Los duques de Alba encargaban a los dominicos de Salamanca transcribir textos teresianos. Después, como hemos visto en 1588, Fray Luis de León publica los escritos de la Madre Teresa en la Universidad de Salamanca. Así, los escritos de la Madre se difunden en España, en Europa y en el mundo, siguiendo este itinerario claramente marcado desde Alba de Tormes a Salamanca y de Salamanca a España, Europa y el mundo. También se extiende la fama de Santa Teresa de Jesús después de su muerte aquí en Alba de Tormes por medio de los procesos de beatificación y canonización. Se inician en Salamanca, también aquí en Alba de Tormes de inmediato, donde declaran muchos testigos. Después en otras ciudades de España y de Europa.
De estos dos modos, por la publicación de los escritos de la Madre Teresa y por los procesos de beatificación y canonización, se extiende la fama de Santa Teresa de Jesús desde Alba de Tormes hacia Salamanca y después a España, Europa y el mundo. Los Carmelitas Descalzos publicamos una revista llamada, no podía ser de otro modo, Teresa de Jesús. De modo que cada 2 meses la actualidad del mensaje de Santa Teresa de Jesús puede llegar a nuestras manos por medio de esta revista que publicamos en la casa natal de la Santa, en Ávila. De Ávila procede también esta escultura del siglo XX, Santa Teresa de Jesús andariega, una mujer siempre en camino, siempre avanzando hacia adelante, hacia el encuentro de Dios, que nos enseña a nosotros a caminar hacia adelante, al igual que ella. La exposición termina con las mismas palabras con las que comenzó: juntos andemos, camino de perfección, capítulo 21. La Santa en el inicio nos decía: ven conmigo que te voy a enseñar cómo soy, como mujer, como santa, como doctora. Y ahora la Santa te dice: voy contigo en el camino de tu vida, juntos andemos, te acompaño en el itinerario vital. Después de visitar esta exposición, volvemos al camino de nuestra vida cotidiana. Pero la Santa como andariega nos acompaña, ella viene con nosotros, para que en nuestra vida seamos, como ella nos ha enseñado, más libres, más fuertes, más cultos, más valientes y combativos, más apacibles y agradables, más humanos y espirituales, más cultos con la sabiduría que esta doctora nos ha transmitido, y así nuestra vida cristiana y humanamente sea más rica y más plena. Este cuadro ha sido cedido para la muestra por la Fundación Las Edades del Hombre. El título del mismo es Caminante no hay camino. Por el lugar en el que está situado, como tiene un cristal, se refleja, al contemplarlo, el sepulcro de la Madre Teresa, de modo que las huellas con los nombres de las fundaciones teresianas se encuentran sobre el sepulcro. La Santa que muere en Alba de Tormes y cuyo sepulcro aquí veneramos, sigue siendo andariega en el camino de nuestra vida. El catálogo de la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa, Doctora, consta de más de 1000 páginas, divididas en 2 tomos. En un tomo podemos encontrar más de 20 artículos científicos realizados por los mejores especialistas en Santa Teresa de Jesús en este momento. En ellos podemos encontrar artículos sobre Santa Teresa de Jesús Doctora, por la conmemoración del primer centenario del doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca que estamos celebrando, y también estudios y artículos sobre Santa Teresa de Jesús en el 4º centenario de su canonización. Podemos encontrar también el tomo dedicado propiamente a las obras de arte que se encuentran en la exposición, fotografías, fichas técnicas de todas ellas y también del apartado Artis Momentum en el convento de San Juan de la Cruz, el arte en el tiempo de Santa Teresa de Jesús. Se trata, por lo tanto, de un catálogo muy completo. Pesa 6 kilos, como he dicho, más de 1000 páginas en 2 tomos. Por medio del catálogo se produce un acercamiento a Santa Teresa de Jesús, por medio de las obras que se van viendo a lo largo del mismo y del estudio que de cada una de ellas se realiza. Todo ello, tanto el libro de estudios como el catálogo, en clave teresiana, como no puede ser de otro modo. Una obra muy importante que ha resultado ser monumental. El catálogo de la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa, Doctora. El pasado 15 de octubre de 2022 iniciamos el año jubilar teresiano que nos concedió el Papa Francisco. Se prolongará hasta el 15 de octubre de 2023, día
de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, que coincide con el domingo. Una ocasión única para visitar Alba de Tormes, acercarse al sepulcro de Santa Teresa de Jesús en este monasterio de la Anunciación y visitar también el Museo Carmus, que contiene más de 800 obras artísticas de temática teresiana, por medio de las cuales nos acercamos a la figura de Santa Teresa de Jesús. Con motivo del año jubilar teresiano en Alba de Tormes, en el convento de San Juan de la Cruz de los Padres Carmelitas Descalzos, edificio del siglo XVII, se puede contemplar la exposición Artis Momentum, el arte en el tiempo de Santa Teresa de Jesús. Una exposición que cuenta con más de 100 obras de arte de grandes pintores y escultores, principalmente del siglo XVII. Esta exposición es la exposición propia del año jubilar teresiano en Alba de Tormes y se puede visitar hasta el 22 de octubre de 2023.